Presidente, Colombia, el gobierno colombiano se encuentra en un proceso de paz desde hace más de 3 años, en un diálogo con las FARC en La Habana. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como Timochenko, el jefe de las FARC, en septiembre acordaron, y así lo anunciaron delante de Raúl Castro, el líder cubano, que la fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, o lo que también llaman acuerdo de paz, será el próximo 23 de marzo. Queda menos de un mes, las FARC a veces dicen que no van a alcanzar a firmar ese día, incluso en el gobierno ha habido algunas personas que han dicho que no se va a alcanzar a firmar ese día porque falta por negociar algunos asuntos, y no se sabe muy bien qué va a pasar. Si usted fuera hoy el presidente de Colombia, ¿qué haría? Juan Carlos, las fechas no son importantes, es importante la substancia. Hoy en el Casanare fueron asesinados varios policías y muchos resultaron heridos. El presidente de Colombia dijo que era consecuencia de la guerra. La verdad es que Colombia no está en guerra, es consecuencia de la indulgencia del gobierno con el terrorismo, de la impunidad y la elegibilidad política que el gobierno le ha ofrecido al terrorismo. Eso que le han ofrecido a la FARC ha generado un pésimo ejemplo en el ELN, en las bandas criminales. Antes de ayer temprano recibió ya una noticia de la comunidad del Tolima, que unos cabecillas de FARC, Marlon, Veneno, están delinquiendo con el uniforme del ELN. Uno lo que quisiera es que en lugar de tener ese afán de fechas, se reorientara el proceso. ¿Cómo? No le creen, no levanten la mesa, mantengan el diálogo. Exíjanle a la FARC concentrarse en un sitio, cumplir con un cese total de actividades criminales, porque la FARC ha suspendido o ha disminuido unas acciones criminales, como el secuestro masivo o la destrucción de infraestructura, pero ha aumentado el control territorial, el narcotráfico, la extorsión y el rearme. Que haya vigilancia en ese sitio y que reorienten la negociación. Esto, con el nivel de impunidad que tiene, no va a ser un proceso estable y además genera mal ejemplo, crea nuevas violencias. Presidente, pero el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales según la carta de esa organización, haya aprobado una resolución por unanimidad, es decir, sus 5 miembros permanentes y los 10 no permanentes, y en los 5 permanentes están las grandes potencias, Estados Unidos y Francia, el Reino Unido, China y Rusia, para nombrar de países de la CELAC a los integrantes de una comisión que verifique el desarme, que verifique el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC, ¿no es garantía suficiente de un proceso de paz? No lo es, porque nadie esperaba que el Consejo de Seguridad negara ese acompañamiento o esa vigilancia. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad no excluye el cumplimiento de la legislación penal internacional, no excluye el cumplimiento del Estatuto de la Corte Penal, de la Corte Penal Internacional, ni de la Carta Democrática, ni de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por ejemplo, ¿qué pasa? El proceso de paz tiene hoy lo que yo llamo amnistía abierta y amnistía disfrazada. ¿Cuál es la amnistía abierta? Muy grave. El proceso de paz, el gobierno ha aceptado que el narcotráfico, que ha causado tantas masacres en Colombia, se ha tratado como un delito político, por ende amnistiable, sin cárcel, sin extradición, sin cárcel en Colombia, con elegibilidad política. ¿Qué tal que hubiéramos hecho eso con los paramilitares? Y vámonos a la amnistía disfrazada. ¿Qué es la amnistía disfrazada? Por ejemplo, ese grave delito del reclutamiento de niños, secuestro de niños, que la FARC ha secuestrado no menos de 20.000 niños. Muchos de ellos permanecieron forzosamente en esa organización criminal. O el otro delito, la toma de escuelas, que es un grave crimen de guerra, el reclutamiento de niños, delito de lesa humanidad. Esos delitos están excluidos de amnistías disfrazadas por la legislación. El gobierno ha dicho que no va a haber impunidad, porque los va a juzgar, a investigar y a sentenciar. Pero ¿cómo no va a haber impunidad si no hay cárcel? Además les dan elegibilidad política. Entonces, puede estar allí el Consejo de Seguridad con sus delegados, pero llega un momento en que el proceso se vuelve inestable, que puede entrar la Corte Penal Internacional o puede la justicia colombiana desconocerlo, como ha ocurrido en El Salvador, que la justicia de El Salvador ahora desconoce esas cláusulas que quisieron
establecer total impunidad en ese país y ahora las desconocen. Y entonces ahora están llevando a la cárcel personas acusadas de delitos atroces cometidos antes de que se firmara la paz. Por eso no, al ver lo que está pasando en el ELN, en la BACRIM, en la misma FARC, uno dice, esta impunidad es generadora de mal ejemplo. Al ver lo que pasa en El Salvador, lo que pasó en Argentina, en Chile, uno dice, no importa que intervenga, que acompañe el Consejo de Seguridad, con esta impunidad el proceso va a ser un proceso inestable. Usted no es el único que tiene ese tipo de críticas al proceso de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con la llamada justicia transicional. Las mismas críticas las formula la ONG estadounidense Human Rights Watch. Las mismas críticas o la misma atención le ha puesto a eso y ha hecho además ha puesto algunas quejas sobre el asunto Amnistía Internacional. Lo han hecho algunas personalidades internacionales. Pero el asunto aquí no es poco realista creer que unos señores que han estado toda la vida en el monte dando bala y secuestrando y demás, se vayan a entregar, a firmar un proceso de paz para ir a parar a la cárcel. Si el presidente Santos hubiera cumplido lo prometido en 2010, Colombia estaría en paz. La habría continuado la política de seguridad, la habría mejorado. Seguramente los cabecillas del terrorismo estarían en Caracas o en La Habana, pero ya no tendrían capacidad criminal en Colombia. Si hubiera iniciado el diálogo, pero condicionado a la concentración, al cese total de actividades criminales, quizás se habría demorado en empezar el diálogo, pero habría empezado más tarde, pero con más solidez. Si hubiera mantenido la política de seguridad, quizá la FARC estuviera tan desarticulada que no les quedaría más camino que aceptar una paz en términos razonables, compatibles con la legislación doméstica e internacional. Ahora, el problema es que esto está afectando todo. Era un país que se había reducido de 700 a 200 toneladas métricas de cocaína. En el 2014 subió a 400. Se está esperando un número peor para el 2015. Entonces, y ahora lo que se quiere es convertir el narcotráfico en delito político, cuando en Colombia el narcotráfico lo que ha hecho es financiar masacres. ¿Y cuál es la consecuencia de que sea delito político? Ni extradición, ni cárcel en Colombia, pero sí elegibilidad política. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que los colombianos van a tener la posibilidad de aprobar o rechazar el acuerdo de terminación del conflicto que llegue a firmarse con las FARC. Si empieza una campaña para esa votación, para ese plebiscito, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el Centro Democrático? ¿Ustedes van a votar que sí, que se apruebe el acuerdo? ¿Van a votar que no se apruebe o se van a abstener? Mire, nosotros primero tenemos que decirle a los colombianos por qué estamos en desacuerdo. Y después nuestro partido tendrá que escoger cómo manifieste ese desacuerdo. Si invitando a que se vote no o invitando a la abstención. En 1957, en noviembre, yo era un niño, iba de la mano de mi madre, que luchaba por los derechos políticos de la mujer. Colombia votó el plebiscito del Frente Nacional. Era un país de 14 millones de habitantes. El voto positivo fue de 4.169.000. La ley de mecanismos de participación del año 94 definió que para el plebiscito se necesitaba un umbral del 50%. El gobierno Santos lo bajó al 13%. En un país de 48 millones de habitantes, para aprobar el plebiscito bastará con el voto positivo de aproximadamente 4.400.000 personas. Eso no es serio con la democracia, ni eso lo legitima. Además, si a mí me preguntan, ¿usted quiere la paz? Yo digo sí. Yo soy ciudadano, yo soy padre de familia, yo soy abuelo. ¿Quién no quiere la paz? Si a mí me preguntan, ¿usted acepta la total impunidad? Yo digo no, porque eso no es garantía de paz estable. El gobierno no aceptó dividir el plebiscito en varias preguntas. Nos pone a los colombianos ante el dilema de la claudicación ante la FARC o lo que dice el gobierno, no firman eso, entonces quieren la guerra. No, nosotros lo que queremos es una paz seria, estable. En estos días dijo el presidente que entonces si no se aprobó, si él perdía el plebiscito era señal de que se había perdido la paz, si quería ir a la guerra. No, señor presidente, está muy equivocado. Si él perdiera el plebiscito, sería una gran oportunidad para reorientar el proceso de paz.
Si ustedes van a hacer campaña por el no o por la abstención, ¿cuándo van a tomar la determinación? Es decir, ¿cuándo va a decidir el Centro Democrático si se va a ir por el camino de la abstención o por el camino del no? Si yo le dijera a usted esta noche, Juan Carlos, le doy la chiva, nos vamos por la abstención, o Juan Carlos tenga la primicia, nos vamos por el no, esa sería la noticia. Esa noticia no interesa. Lo que interesa es por qué estamos en desacuerdo. Porque, claro que porque interesa. se está jugando con el país. Porque en un país de 48 millones de habitantes se piensa que basta con 4.400.000. Porque es un voto coaccionado. Le dicen a los colombianos engañándolos, si no aprueba lo que se acordó con la FARC es porque usted quiere la guerra. Porque es un ejercicio tramposo. No permiten un tema tan complejo dividirlo en varias preguntas. Someten a los colombianos a decir sí o no. Yo prefiero gastar todo el tiempo, y estoy muy agradecido que me permite esta noche este espacio de televisión, en lugar de salir a decir la noticia que será muy importante por un día, pero no más Claro, de abstención o de voto pero negativo. está bien que usted no diga si se van a abstener los del Centro Democrático o si van a Pero hacer campaña sí por el diga no, por qué estamos en pero desacuerdo. ¿cuándo? Eso ya lo sabemos los colombianos, porque están en desacuerdo, pero ¿cuándo van a tomar, cuándo va a hacer ese anuncio? Tenemos que hacer todo lo posible para que muchos colombianos, primero, escuchen nuestras razones de desacuerdo, porque ¿cómo no va a aprobar yo este espacio? Si el gobierno negó en el trámite de la ley lo que propuso nuestro senador Iván Duque, recursos para hacer publicidad por el sí o por el no, lo negó para negarle los recursos al no, porque recursos por el sí van a tener todos. Tienen los presupuestos públicos en favor del sí. Hay muchos alcaldes me han contado y aún gobernadores que el gobierno los condiciona. Les dice, ¿quiere recursos? Haga campaña por el plebiscito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo por ahora? Aprovechar estos espacios como el que me da usted esta noche para decirle a los colombianos que ese sí es un sí por la claudicación ante el terrorismo, que de pronto un plebiscito que no pase o que se niegue es una gran oportunidad para reorientar el proceso con la FARC. Si después de la firma del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, si se produce, por supuesto, decide el gobierno y deciden las mayorías parlamentarias convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted estaría dispuesto a hacer campaña para tener una bancada en esa asamblea al lado, por ejemplo, del gobierno y una asamblea donde también tendría, desde luego, cabida las FARC? ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? Primero le digo lo siguiente, Juan Carlos. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con representantes del gobierno. Hemos expuesto constructivamente nuestras alternativas. Hemos aceptado mediación, por ejemplo, de los americanos en reuniones con el gobierno y hemos llegado allí con alternativas. Nosotros fuimos muy constructivos con el plebiscito en el Senado. Cuando un partido allá, una coalición propuso eliminar, que no se necesitara sino un voto que dijera sí, eliminar el umbral, si nosotros hubiéramos contribuido, hubiéramos votado eso, se habría eliminado el umbral y habría quedado totalmente legitimado el plebiscito. ¿Qué hicimos? Votamos eso negativo. Enseguida alguien propuso, hombre, que no sea el 13, sino el 20%. Nosotros dijimos, es más razonable, es más presentable. Y el gobierno no lo quiso aprobar. Siempre hemos sido constructivos. O sea que nosotros en el Congreso, en los medios de comunicación, en reuniones a través de intermediarios con el gobierno, hemos sido constructivos. Me pregunta por la Asamblea Constituyente. Tenemos que mirar cuándo y cómo. ¿Para dónde va el gobierno? El plebiscito, lo gana. Entonces van a aplicar esa máquina que se llama las reformas constitucionales e inconstitucionales. Eso que se están inventando de un procedimiento abreviado para reformar la Constitución. Y el gobierno le va a decir a sus mayorías parlamentarias, mire jóvenes, como ya gané el plebiscito, entonces ahora accionan este mecanismo y rapidito, de la noche a la mañana, me aprueban estas reformas constitucionales para incorporar lo acordado con la FARC. Y le van a decir al presidente, presidente, pero además hay unas materias que no son constitucionales. Usted acordó con la FARC el manejo del sector agropecuario, acordó esto en educación, en salud, etcétera. Entonces va a decir el presidente, ¿cómo lo hago? Presidente, con lo que usted nos pidió, que ya se lo dimos, una ley habilitante como la de Chávez. Entonces él va a dictar por decreto todo lo que requiera para esas materias. Y va a decir FARC, muy bien el plebiscito, muy bien la Constitución, muy bien los decretos de facultades exorbitantes, pero va a decir FARC, porque ya estamos advertidos, no, quedó inestable,
mire lo del Salvador, una cosa y la otra, y va a pedir una constituyente. Seguramente el gobierno se la va a aceptar en ese momento para ratificar y complementar los acuerdos, no para revisarlos. Con esa no podríamos estar ¿Usted de en esa acuerdo. constituyente no estaría? No. Si hay una constituyente democrática, con limitaciones, con requisitos para aspirar a ella, y que pueda revisar elementos de los acuerdos, nosotros estaremos de acuerdo. El presidente de nuestro partido, el doctor Iván Zuluaga, ha dicho muy claramente, en lugar de plebiscito, reforma constitucional, facultades exorbitantes, una constituyente en esas condiciones. Por supuesto, Juan Carlos, debería respetarse la norma original de la Constitución del 91, que los responsables de delitos atroces no puedan ser elegidos. Usted, todo lo que usted me está diciendo lo voy a resumir del siguiente modo a ver si está clarísimo. Usted a una constituyente que se convoque para ratificar los acuerdos de paz simplemente, en esa usted no quiere estar. Hombre, usted únicamente estaría no vale en una la pena constituyente porque que pudiera revisar los acuerdos de paz, por ejemplo. Correcto, porque la constituyente simplemente para ratificarlos no tendría nada de fondo. Sería un formalismo pero usted solo, para darle seguridad jurídica a paz. Usted solo iría a una constituyente si esa constituyente pudiera revisar o reformar los acuerdos de paz en caso de que se firmen. Por supuesto, es lo que hemos venido diciendo, y con requisitos para los constituyentes que sean elegibles. Un requisito que nos parece bien importante, se lo repito, respetar aquello que decía que los colombianos condenados o responsables de delitos distintos al delito político no pueden ser elegidos. Hombre, ¿por qué hay que elegir las personas que son responsables del reclutamiento de niños? ¿Por qué hay que elegir las personas responsables de las masacres, de la toma de escuelas, como sucedió recientemente en La Guajira? Eso es un pésimo ejemplo para la democracia. Eso indica que delinquir es rentable. Hablando de constituyente, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo está esperando a usted en la capital del país, en Bogotá, para hablar con usted sobre asuntos relacionados con una constituyente. ¿Se va a reunir con Petro? ¿Usted acepta esa reunión? No sabía esa invitación, Juan Carlos. Toma por sorpresa. Usted siempre lo sorprende a uno. No, pues ahí está, eso está claro, es sabido. ¿Usted aceptaría esa reunión? Juan Carlos, tengo que pensar. Un gran maestro mío en materia política decía, no se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Y usted con la pregunta me está causando las primeras impresiones. Pero su primera impresión no parece negativa. ¿Sí? La verdad es que, claro que la política es diferente al amor, pero de pronto se parecen. Cuando uno se le declaraba a una novia y ella le decía, voy a pensar, las posibilidades de que le dijera no eran muy altas. Bueno, pero no lo veo a usted rechazando de plano la idea de Petro. No lo veo. Yo ya estoy muy viejo para decir siguiente pregunta. Bueno. Pero me asusta mucho esa, si de pronto quieres hacer otra. Ya veo que usted no quiere contestar esa. Mire, ¿qué debe hacer el presidente Santos con el ELN? Porque el ELN ha atacado en las últimas horas, ha dado muerte a algunos policías. El presidente Santos ha dicho que no quiere negociar con el ELN mientras tengan secuestrados. Si usted estuviera en la presidencia, ¿qué haría? Mire, Juan Carlos, esto lo han dejado complicar mucho. Habría sido menos difícil hace 5 años. Hoy, ¿qué pasa con el ELN? Hace 5 años era una entidad criminal en vía de disolución, casi desaparecida. Hoy está nuevamente fuerte. ¿Por qué se ha fortalecido? Por el narcotráfico, porque las Fuerzas Armadas están desmotivadas, porque no hay política de seguridad, por el mal ejemplo que el gobierno ha dado con la impunidad a la FARC, porque en muchas partes del país el ELN, como lo ha dicho Paloma Valencia, es el brazo armado de la FARC, porque en Montecristo, Bolívar, la gente de la FARC delinque con uniforme del ELN, porque Marlon y Veneno en el sur del Tolima, que eran cabecillas de la FARC, se han venido a incorporar al ELN. Por todo eso está fuerte. ¿Usted cree que el ELN son las FARC con otro uniforme y otra sigla? Son ELN más FARC. Y entonces el gobierno, yo creo que es tan importante exigir la libertad de los secuestrados
como el respeto a la vida de los policías. Lo que dijo el presidente de la República de que el asesinato de los policías es la consecuencia de la guerra, es la legalización del asesinato de nuestra fuerza pública. Y como le han aceptado a la FARC que eso es delito político, por ende amnistiable, entonces el ELN con toda conchudez sigue asesinando a nuestros policías. Hombre, exíjanle al ELN para empezar el diálogo un cese total de actividades criminales, que se concentre en un sitio con vigilancia, pero por favor, yo quiero decirle esta noche a los compatriotas que siguen este programa que el país necesita adquirir conciencia. La vida del policía es tan preciosa como la vida del ciudadano común y corriente, como la vida de cualquiera de nosotros los civiles. El dolor de la mamá del policía, de la esposa del policía, del hijito del policía, es lo mismo que el dolor de los familiares del civil. Esta cosa de tener tanto limpismo, de tener ese cinismo para recibir la muerte de los policías, es una actitud deshumanizada de gobernar. Presidente, una pregunta sobre un escándalo de corrupción que se ha destapado en las últimas semanas en Colombia que tiene que ver con la refinería de Cartagena, con la modernización de las obras de esa refinería, lo que se conoce como Reficar por su sigla. El asunto aquí es, esos contratos iniciales empezaron en su gobierno. ¿Es su gobierno responsable de lo que está pasando en Reficar, al menos en parte? Mire, yo voy a tratar de hacerle un resumen bastante apretado de qué hizo nuestro gobierno. Primero, yo llegué a la presidencia de la República con el ánimo de responder necesidades aplazadas que se habían convertido en frustraciones de regiones colombianas, como que ranchería en La Guajira. Este gobierno la suspendió, una de las causas de la falta de agua en La Guajira. El túnel de la línea, que ahí va, el Triángulo del Tolima, el avance del sistema de transporte masivo en Bogotá, Hidrosogamoso en Santander, que lo hicimos, la refinería de Cartagena. Tantos años de frustración. Nuestro gobierno toma la decisión de hacerla. Era muy difícil, porque el gobierno en un momento muy malo de la economía necesitaba las utilidades de Ecopetrol. Y para hacer esa refinería, en lugar de que las utilidades de Ecopetrol se las entregaran al gobierno, había que llevarlas a financiar la construcción de la refinería. ¿Qué decisión se toma? La de desvincular la refinería para que no haga parte de Ecopetrol, que sea una empresa vinculada a Ecopetrol, pero con independencia. Entonces se busca el socio privado. Creo que 4 entidades llenaron los requisitos técnicos y legales y de capacidad, se volvieron elegibles. Y solamente 2 de ellas compitieron en la parte económica, Petrobras y Glencore. Petrobras de Brasil ganó Glencore después de 2 pujas. Muchos dicen, ¿por qué no le dieron eso a Petrobras? Porque en un proceso totalmente transparente, donde estaba ese gran director de Ecopetrol, Isaac Yanovich, ganó Glencore en franca lid. Pero tampoco es que, mire también lo que ha pasado con Petrobras. Estaba haciendo una refinería en Brasil y esperaban que costara $6.000 millones y va para 20.000. O examine los escándalos de corrupción alrededor de Petrobras. Al tiempo de haberle adjudicado eso a Glencore, a mí me dicen en el gobierno, oiga, presidente, me preguntan, ¿qué va la refinería? No, parece que Glencore no va a cumplir, porque Glencore está mal por la crisis financiera internacional. Y en una mesa como esta, en Davos, Suiza, en el marco de una reunión de ese foro de competitividad, en presencia de varios ministros, le dije al presidente Glencore, mire, yo apoyo al sector privado para que la economía se expanda y haya manera de resolver problemas sociales, pero no tolero negociados. Usted le cumple a Colombia con esa refinería o indemniza a Ecopetrol o se va del país. Pero se va del país no solamente en este contrato, le hacemos lo posible para quitarle los otros contratos como el de carbón. Se lo dije muy claramente y delante de testigos. Él vino al país, me dijeron que arregló con Ecopetrol, ahí yo no intervine, que le vendió a Ecopetrol perdiendo creo que 119 millones de dólares. En el resto de nuestro gobierno se tomó allí 2 decisiones. Una, esto hay que hacerlo más grande. Sí. ¿Para qué? Para que haya más combustible con el mínimo de azufre. Y entonces dicen, y hay que producir más materias primas para hacer un desarrollo de la industria plástica y de derivados del petróleo en Cartagena, que le sirviera al país.
Al final de mi gobierno ese programa cuesta alrededor de 3.900 millones de dólares y ahora dicen que costó 8.000. Entonces yo he pedido que todo el mundo hable. Ha sido muy claro el doctor Yanovich. Ha hablado el doctor Fabio Echeverri, el ministro Hernán Martínez, nuestra gente. De quienes trabajaron con nosotros falta que le hable al país un hombre como el doctor Javier Gutiérrez. El doctor Gutiérrez en mi gobierno fue escogido presidente de Ecopetrol porque traía un gran antecedente, como lo recordó hace poco Oscar Iván Zuluaga. El doctor Gutiérrez había sido un exitoso presidente de ISA, un hombre con una trayectoria de pulcritud y de eficiencia. Llegó para el segundo tramo de nuestro gobierno y estuvo al frente de Ecopetrol hasta el año pasado. Él le debe hablar al país y nosotros estamos dispuestos a participar en el debate, a que todo se examine, Juan Carlos. Entonces, porque a mí me dicen, mire, cualquiera de los dos contratos, o el contrato de llave en mano, o el contrato de construcción para administración, exigía una gran vigilancia. Toda adición al contrato, toda compra, todo servicio que cobrara la empresa constructora tenía que tener una interventoría. Y yo lo digo de manera muy simple. Compraron un destornillador, muéstreme la calidad y cuánto vale. Y cuánto vale esa calidad en el mercado. Y caminen, entonces vamos a ver si legalizamos o no la cuenta. Yo creo que haber legalizado cuentas que llegaron hasta 8.000 millones de dólares, ellos van a tener que dar una explicación. Pero, presidente, una pregunta clarísima. Aquí hubo sobrecostos, se habla de más de 4.000 millones de dólares. Es decir, es un escándalo monumental. Usted me está diciendo que en su gobierno no hay ninguna responsabilidad sobre eso. No, yo no le estoy diciendo esto. Yo le estoy diciendo que cuando le estoy contando lo que pasó en mi gobierno, yo lo he contado en detalle. Y le he dicho que cuando terminó nuestro gobierno, el costo era de 3.900 millones de dólares. Van a tener que explicar por qué eso pasó de 3.900 millones de dólares a 8.000. Yo he pedido... ¿Pero esa explicación la tienen que dar funcionarios del gobierno Santos o incluido el señor Gutiérrez? Todos. Yo he pedido... O sea, ¿usted no descarta que pueda haber habido una irregularidad durante la presidencia de Ecopetrol de Javier Gutiérrez en su gobierno? Yo confío en la persona de Javier Gutiérrez. Tiene que explicarle al país lo de mi gobierno y los años que estuvo en el gobierno Santos, porque él estuvo de presidente de Ecopetrol hasta el año pasado. Pero ¿sabe además qué he pedido? Porque en el Centro Democrático varios presentamos proposiciones para el debate en el Congreso sobre Reficar. He pedido un avalúo de una entidad imparcial que diga esta refinería debe valer 1.000 millones o 4.000 o 8.000 o 10.000 o engañaron al país o le fue bien. Yo creo que ese es uno de los mecanismos de investigación que se requiere. El otro, ¿cómo fueron los controles? ¿Qué justificó pasar de 3.900 millones de dólares, precio final, al final de nuestro gobierno, a 8.000? ¿Y sabe qué me sorprendió? Hace poco pasé por un puente de Monpós que se contrató en nuestro gobierno y le tomé una foto. El gobierno actual lo inauguró con qué fiesta política hace pocos días. No nos mencionó. Y dije, este puente tan importante para el país lo contrató nuestro gobierno, que hizo además otro en Monpós. Como no hubo escándalo, no nos mencionaron. El día que inauguraron la refinería de Cartagena, hubo fiesta política la que hizo el gobierno. Ese día sí se olvidaron de nosotros. Ese día apareció en la prensa que el gobierno decía, con esta gran obra nos ahorramos 1.800 millones de dólares al año. Y después, cuando aparecieron los escándalos, al gobierno se le olvidó que le habíamos dejado una obra de 3.800 millones de dólares y que se les convirtió en 8.000 y salieron a hacerle inculpaciones al gobierno nuestro. Y una periodista muy importante de Colombia no nos oyó. Y sacó un artículo en El Tiempo diciendo que entre el gobierno Uribe y el gobierno Santos se chutaban la responsabilidad. No, yo he contado qué pasó en el gobierno nuestro y le pedí a nuestros exministros, Luis Ernesto Mejía y Hernán Martínez, que le hablen al país. Al doctor Isaac que le hable, algunos de ellos han hablado. Le he pedido al doctor Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol en un periodo al final de nuestro gobierno y presidente de Ecopetrol durante muchos años de este gobierno, que hable. He pedido además que participemos en el debate, lo vamos a hacer, que los inviten al Congreso y que se ordene ese avalúo para saber si esos 8.000 millones que el país pagó son justos
o son injustos e ilegales. Si eso se hizo con transparencia o hay motivos para suponer corrupción. Antes de 2 preguntas finales le quiero hacer una última de Reficar. En su opinión, ¿es mayoritariamente responsable, al menos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos del escándalo de Reficar? Yo dejé una refinería de 3.800 millones de dólares, de 3.900, y el gobierno que la inauguró ahora con bombos y platillos resultó pagando 8.000. Pero eso quiere Por decir eso, eso quiere decir que no, usted sí es no responsable. me ponga a mí a incurrir en lo que dijo equivocadamente la columnista del periódico El Tiempo. Yo no estoy en el plan de que me chuten la pelota para acá y yo chutarla para allá, no. Yo quiero que se haga toda la investigación y que a eso se le sume un avalúo. Y he pedido desde hace mucho rato que todos los funcionarios que tuvieron que ver en eso hablen. Y le ruego el favor que los oyentes guarden en su mente la exigencia que yo le hice a Glencore. No es fácil sentarse en una mesa como esta con el presidente Glencore y decirle, usted no la va a hacer, usted está alegando que no la puede hacer por la crisis de la economía internacional, la tiene que hacer, o tiene que indemnizar a Ecopetrol, o se va del país. Y le dije, mire señor, es que yo apoyo al sector privado como un camino de solución de problemas sociales, de construcción de equidad, pero yo no tolero negociados. Usted o hace esa refinería o indemniza a Ecopetrol o se va del país. Y repito, le dije, o se va del país, pero no solamente con la refinería, se va del país y deja en el país los otros contratos, como los de carbón. Yo creo que ese fue un acto político importante para el país. Sí que lo valoro, me tocó ejecutarlo a mí. Afortunadamente, y lo he dicho a los estudiantes de liderazgo, hay temas que hay que tratarlos en presencia de testigos, y eso tuvo testigos de gran importancia. 2 últimas preguntas de temas distintos. La primera, ¿va a continuar al frente del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga y va a ser él el candidato del Centro Democrático a las próximas elecciones presidenciales o va a llegar otra gente? Por fortuna el Centro Democrático tiene precandidatos muy buenos, uno es él y hay otros, y estamos promoviendo candidatos de varias generaciones. ¿Puede haber otro candidato? Por supuesto. Última pregunta, tema internacional. Aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales el 8 de noviembre. En el Partido Demócrata se pelean la candidatura Hillary Clinton y Bernie Sanders, un senador del estado de Vermont. En el Partido Republicano va ganando en estas elecciones primarias Donald Trump. ¿Usted por quién votaría si las elecciones fueran entre Trump y Hillary Clinton? En lugar de decirle otra pregunta final, le voy a tener que dar una explicación. La presidencia de la República sí que me enseñó que la relación con este país o con cualquiera, el ideal es tenerla como relaciones de Estado a Estado, de ciudadanía a ciudadanía. Y lo más conveniente era tener aquí lo que mantuvimos, una relación bipartidista. Salido yo de la presidencia como ciudadano del común y corriente, ahora con una responsabilidad de senador, he mantenido mucho cuidado de no intervenir en la política norteamericana. Lo que quiero es que este país que nos ayudó tanto adquiera conciencia de que lo que se hizo en el Plan Colombia lo estamos perdiendo, porque el gobierno Santos ha permitido ese aumento del narcotráfico. Lo que quiero es que este país que nos ayudó tanto se dé cuenta el grave problema en que estamos, porque Santos le ha ofrecido a la FARC que el narcotráfico sea delito político, que no tenga cárcel, que no tenga extradición, que va a tener elegibilidad política. Lo que quiero es que este país se dé cuenta que como vamos con la FARC, nos van a llevar a ser una segunda Venezuela y que este país nos ayude a que eso no ocurra en Colombia.